La sinopsis de la película August Osage County relata la historia de la familia Weston, quienes se reúnen en su casa familiar en Oklahoma tras la repentina desaparición del padre Beverly Weston. Este acontecimiento provoca que sus tres hijas regresen al hogar para acompañar a su madre, Violet Weston, una mujer con un carácter fuerte, crítico y con problemas de adicción a los medicamentos. Durante la convivencia familiar comienzan a surgir diversos conflictos y resentimientos y secretos que habían permanecido ocultos durante años. Las tensiones entre las hermanas, sus parejas y otros familiares se intensifican, evidenciando problemas de comunicación, frustraciones personales y relaciones familiares, marcados por el dolor y la incomprensión. A lo largo de la historia, cada personaje enfrenta sus propios conflictos emocionales mientras intentan lidiar con la compleja dinámica familiar y con la figura dominante de la madre, lo que pone en evidencia las dificultades para mantener relaciones saludables dentro del núcleo familiar. Yo soy Milena Velázquez y hablaré sobre las características del personaje. En este caso hablaremos sobre Violet Weston, que pudimos apreciar que su personalidad es dominante y autoritaria dentro de su familia, que tiene actitudes críticas, sarcásticas y confrontativas al comunicarse, y también presenta dependencia a medicamentos, lo que esto afecta más a su comportamiento. También muestra inestabilidad emocional, que esto altera entre dureza y vulnerabilidad. Y también pudimos ver que tiene dificultad para expresar afecto, lo que esto genera más conflicto con sus hijas y mantiene relaciones familiares tensas marcadas por resentimientos del pasado. Buenas tardes, yo soy Jaler Alca y a mí me tocó las teorías con los personajes en relación. Como teoría psicoanalítica tenemos como primera, que es con Sigmund Freud, que desde la teoría psicoanalítica podemos observar muchos comportamientos de los personajes que pueden explicarse por conflictos emocionales inconscientes y también problemas familiares dentro de la película, en este caso Agosto, y estos problemas que se relacionan dentro del pasado. Por ejemplo, el personaje de Violet Weston muestra actitudes agresivas con críticas constantes y dependencia o medicamentos, ya que estas conductas pueden interpretarse como, digamos, una manifestación de sus conflictos internos y emociones reprimidas, por así decirlo, que se reflejan en la relación conflictiva con sus familiares y sus hijas. Luego tenemos que, asimismo, como parte final de esta teoría psicoanalítica, las discusiones familiares y los resentimientos entre los personajes reflejan tensiones acumuladas durante años, lo que coincide con la idea de Freud de que las experiencias pasadas influyen mucho en el comportamiento actual, en el presente. Y luego tenemos por último la teoría humanista de Carl Rogers. En este caso, Carl Rogers, desde la perspectiva humanista, los comportamientos de los personajes, por así decirlo, pueden entenderse a partir de sus necesidades emocionales, el acúmulo de autoestima y las relaciones familiares dentro de la película. En el caso, por ejemplo, de Violet Weston, su actitud dura y a la vez también conflictiva puede relacionarse con la falta de comprensión y la aceptación en sus relaciones familiares, por así decirlo. Lo que esto afecta la forma en cómo ella se comporta y la forma en cómo ella se relaciona también mismo a lo demás dentro de la película. Otros personajes, como sus hijas, también muestran frustración, inseguridad, muy poca confianza y conflictos personales. Lo que esto lo refleja como la falta de apoyo emocional, la falta de conciencia, la falta de empatía, la falta de comunicación para poder esto puede influir en el desarrollo personal y en la forma en que cada uno enfrenta sus problemas. Bueno, continuando por mi parte, a mí me tocó las características del personaje desde el sentido común, ¿no? En la película August, el personaje de Violet Weston presenta una personalidad compleja que es marcada por conflictos emocionales, relaciones familiares bastante tensas y una forma de comunicación bastante confrontativa.
Desde una perspectiva del sentido común, es decir, observando más o menos su comportamiento cotidiano, sus reacciones emocionales y su forma de interactuar con los demás, ahí se pueden identificar diversos rasgos de su personalidad que van a influir en la dinámica familiar que se ha presentado en la historia. Bueno, en primer lugar, destacando la personalidad dominante y la necesidad de control. Ella muestra una fuerte tendencia a imponer su presencia dentro del sistema familiar, ¿no? Dirige conversaciones, controla las interacciones entre los miembros de su familia, también su forma de comunicarse es bastante autoritaria, ¿no? Lo que genera que los demás personajes también reaccionen con tensión o evitación. Como segundo lugar está la actitud crítica, sarcástica y confrontativa, ¿no? Otro rasgo evidente en el personaje es su estilo comunicativo crítico y confrontativo. Violet utiliza con frecuencia el sarcasmo, la ironía y comentarios hirientes hacia los miembros de su familia, y esto va a contribuir a que intensifiquen los conflictos interpersonales, pues, ¿no? Su forma de comunicarse no solo expresa desacuerdo, sino que también tiende a descalificar o exponer las debilidades de los demás. Bueno, como tercer punto tenemos la vulnerabilidad emocional oculta. A pesar de que su apariencia es fuerte, agresiva, ella también presenta momentos de bastante fragilidad emocional. Sus reacciones intensas, su irritabilidad, su comportamiento desbordado nos van a como sugerir la presencia profunda de un dolor interno que pueda tener, ¿no? Este es el contraste entre una actitud dura y momentos de vulnerabilidad que nos va a evidenciar que su conducta puede estar relacionada con experiencias emocionales difíciles y también con la dificultad para gestionar adecuadamente sus emociones. Como cuarto punto tenemos la dependencia a medicamentos y la desregulación emocional. La dependencia a medicamentos influye significativamente en su estado emocional, definitivamente, en su comportamiento. El consumo constante de pastillas de todas maneras va a desestabilizar sus emociones y intensifica también las reacciones impulsivas, su irritabilidad y su desorganización emocional finalmente, ¿no? Este comportamiento genera bastante preocupación dentro de la familia, ya que los demás personajes perciben que su consumo de medicamentos está afectando su bienestar finalmente y sus relaciones. Como quinto punto tenemos las relaciones familiares marcadas por el resentimiento, ¿no? Las relaciones entre Violet y sus hijos están profundamente marcadas por conflictos acumulados, resentimientos del pasado, también tiene dificultades para comunicarse de manera afectiva, ¿no? Entonces, esta interacción entre los miembros de la familia se caracteriza normalmente por reproches, críticas, quejas y emociones no resueltas, ¿no? Lo que genera una dinámica familiar cargada de tensión, donde normalmente lo que suele primar son las discusiones y se vuelve confrontaciones intensas. Y como último punto tenemos la honestidad directa y la ausencia de filtros sociales, pues, ¿no? Violet se caracteriza por expresar sus sentimientos de manera extremadamente directa, no considera el impacto emocional que pueda tener en la otra persona, que sus palabras puedan tener en los demás, aunque esta actitud podría resultar medio que dolorosa o agresiva para su familia, también cumple la función de revelar un poco los secretos y los conflictos que habían permanecido ocultos. Bueno, de hecho, en conjunto estos rasgos permiten comprender cómo la personalidad de Violet influye, ¿no? en la dinámica familiar y en el desarrollo de los conflictos que se presentan a lo largo de esta película. Considero que las diferentes teorías de la personalidad nos ayudan a comprender mejor al ser humano, porque cada uno explica distintos aspectos del comportamiento. Por ejemplo, el psicoanálisis indica que, plantea que muchas conductas están influenciadas por el inconsciente y por las experiencias tempranas de la infancia. En cambio, la teoría humanista indica que la importancia es el crecimiento personal y la autorrealización. Por otro lado, el conductismo también nos indica que gran parte de nuestro comportamiento se aprende a través de la influencia con el ambiente y la experiencia. Sin embargo, también existen ciertas limitaciones, ya que cada teoría se enfoca solo en ciertos aspectos de la persona y no logra explicar completamente toda la complejidad del ser humano. Además, muchas de esas teorías fueron desarrolladas en contextos distintos a los actuales, donde hoy existen cambios sociales, tecnológicos y culturales muy importantes. Por ello es necesario complementar estas perspectivas
por comprender mejor al ser humano hoy en la actualidad. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cómo crees que las diferentes teorías de la personalidad pueden ayudarnos o limitarnos para comprender al ser humano en la actualidad? Considerando los cambios sociales, tecnológicos y culturales, mi respuesta vendría a ser que las teorías de la personalidad, como las propuestas por Sigmund Freud y Carl Rogers, nos ayuden a comprender mejor el comportamiento humano, ya que explican cómo las emociones, las experiencias de vida y el entorno influyen en la personalidad de las personas. Sin embargo, también tienen algunas limitaciones, porque muchas de estas teorías ya fueron desarrolladas en diferentes épocas a la actualidad, ¿no? Considerando hoy vivimos una sociedad con muchos cambios sociales, tecnológicos y culturales que también influyen en la forma en las que las personas piensan y cómo se relacionan. Por eso, aunque estas teorías sigan siendo útiles para entender al ser humano, es importante analizarlas de manera crítica y adaptarlas a la realidad de nuestra actualidad. Pregunta, si bien las teorías siguen siendo útiles, ya que nos permite analizar nuestras conductas y personalidades desde los procesos internos, relacionales y de desarrollo, pero sin embargo también resulta algo limitante, ya que el contexto que se desarrolló son distintos a los que vivimos en el mundo actual, siendo una de las diferencias más grandes el avance de la tecnología, que marcó una gran diferencia en el cómo nos relacionamos con el mundo, ya que estos influyen en nuestra identidad y comportamiento. Respecto a la pregunta final, ¿cómo crees que las diferentes teorías de la personalidad pueden ayudarnos o limitarnos para comprender al ser humano en la actualidad, considerando que los cambios sociales, tecnológicos y culturales que estamos viviendo en el mundo? Bueno, las teorías de personalidad nos ayudan muchísimo a comprender al ser humano porque ofrecen diversos marcos conceptuales que permiten explicar por qué las personas piensan, sienten y actúan de determinadas maneras, ¿no? Por ejemplo, teorías como la de Freud nos ayudan a entender la influencia de los conflictos internos, del inconsciente, mientras que teorías como las de Rogers resaltan la importancia del desarrollo personal y las relaciones significativas en la construcción de nuestro autoconcepto, ¿no? Sin embargo, también pueden tener limitaciones, ¿no? Muchas de esas teorías fueron desarrolladas en contextos sociales y culturales diferentes a las que tenemos ahora, ¿no? Por lo que no siempre se consideran factores contemporáneos como el impacto de la tecnología, de las redes sociales o los cambios en las dinámicas familiares y sociales. Por ello, más que ver estas teorías como absolutas, es importante utilizarlas de hecho como herramientas que nos van a ayudar a aproximarnos a la comprensión del ser humano, ¿no? De hecho, complementándolas con nuevas perspectivas que consideren los cambios en el mundo actual. En ese sentido, yo considero que las teorías de la personalidad siguen siendo súper valiosas, pero deben interpretarse de manera crítica y adaptarse, pues, ¿no?, a las realidades sociales actuales. Por último, respondiendo a la última pregunta, las teorías de la personalidad de autores como Sigmund Freud y Carl Rogers ayudan a poder comprender también el mismo comportamiento humano, ya que explican cómo las emociones, las experiencias, las relaciones influyen en la formación de la personalidad. Como tal, estas teorías pueden permitir y permiten analizar por qué las personas actúan de cierta manera y cómo factores como la infancia o el entorno que influyen en su desarrollo personal. Sin embargo, muchas de estas teorías fueron creadas en contextos, por así decirlo, sociales diferentes al actual. Hoy en día, factores como la tecnología, las redes sociales y los cambios culturales también influyen dentro de la personalidad y dentro del desarrollo también. Por eso, aunque las teorías clásicas sigan siendo importantes, es necesario también considerar, analizar de forma crítica las actuales, ¿no? Y de esta manera, estas pueden comprender también y complementarse con enfoques actuales para poder comprender así también un poco mejor, y hasta mucho mejor, al ser humano en la sociedad actual y la sociedad moderna en la que vivimos. Eso sería por mi parte todo. Muchas gracias.